Al Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Me permiten poner gasolina. En una ocasión anterior estábamos hablando acerca de nuestra doctrina, y en aquella ocasión hablábamos sobre la unicidad de Dios de manera numérica. En esta noche vamos a tratar un tema que para los religiosos es controversial. Por la gracia y por la misericordia del Señor para nosotros está claro. Amén. Amén. Pero es necesario que afirmemos nuestro conocimiento en la palabra del Señor para que podamos explicarle a aquellos que no han entendido todavía que Dios es uno y que Él no se ha dividido, que Él no se ha subdividido, no se ha multiplicado. Él es uno en esencia, Él es uno de manera absoluta. Amén. Y la carta a los hebreos es una carta explicativa y comparativa entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Para mostrar la excelencia y la superioridad del Hijo sobre todo el Antiguo Testamento. Amén. De tal suerte que el Espíritu Santo, en el verso 1, resume 4000 años de historia y 5 dispensaciones, diciendo, Dios, habiendo hablado, o sea, en el pasado, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a otros, es decir, a nuestros padres, a los padres por los profetas. O sea, el Espíritu Santo que tiene la facultad, porque solo Dios tiene esa facultad. Ningún escritor puede resumir la historia de una nación en 3 renglones. Es imposible que lo pueda hacer. Pero como para Dios nada es imposible, para Él no le fue problema resumir 4000 años de historia y 5 dispensaciones en un solo versículo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El tema sería, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? ¿Y cuáles son las funciones del Hijo? Eso nosotros tenemos que tenerlo claro para poder, en primer lugar, afirmarnos en nuestra doctrina. Y en segundo lugar, para poder explicarle a los demás que Dios no está dividido ni en papá, ni en hijo, ni en abuelo. Que Dios es uno. Dios esencialmente es uno. Sino que Dios, en su plan perfecto y en su inmensa sabiduría, se trazó un plan. Se diseñó un plan, se trazó, lo prometió y lo cumplió. Amén. Porque es que Dios, al manifestarse en carne, Dios lo que hizo fue cumplir lo que Él había prometido. Porque el Hijo en el Antiguo Testamento era una promesa y a la vez era una profecía. Era una promesa y a la vez era una profecía. Pero aquí el apóstol entonces hace una comparación entre el Antiguo Testamento
entre todo lo que se hizo, se dijo, entre todas esas sombras y esas figuras que Dios reveló en el Antiguo Testamento, pero que ahora se hacen realidad, ahora se cristalizan a través de Dios manifestado en carne. A esa manifestación de Dios manifestado en carne es que la Biblia le llama el Hijo de Dios. Y esa manifestación tiene muchas funciones, muchas funciones que se cumplieron en Cristo. Amén. Dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos 3 versículos, en cantidad de palabras y en la calidad de palabra o de términos, usted puede encontrar la superioridad Amén. del Hijo o de lo del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Amén. En términos nomás hay una superioridad, una excelencia y una superioridad. Y además aquí al Hijo se lo describe en 3 fases, en 3 partes. Primero, se lo declara y se lo describe como el Creador. Amén. El Creador, el poseedor y el sustentador de todo lo que existe. Porque Él es el creador de todo. Dice el apóstol Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fíjese, en ese versículo Dios está encerrando un tiempo ilimitado, porque este principio es sin fin. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1, y San Juan lo dice de igual manera. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe existiera. Todo fue creado por Él. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Gloria al Señor. Y hablando del Verbo, dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí otra vez el apóstol Juan hace el contraste. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Amén. Amén. La ley tenía una función, tenía un ministerio temporal, y era un ministerio de muerte, de condenación, porque la ley a nadie salvó. La ley no tenía la función de salvar, sino de encerrar a la humanidad en una cárcel de 10 barrotes, de los 10 mandamientos, de la cual nadie podía escapar. Pero con la venida del Hijo de Dios, nos vino la gracia, Amén. nos vino la verdad y la oportunidad de alcanzar la salvación de nuestras almas. Damos gloria a su Gloria a nombre. Dios. La segunda descripción que se encuentra en los versículos 2 y al 4 que hemos leído de Hebreos, ahí se describe a Dios
en su divinidad, a Cristo o al Hijo de Dios en su divinidad. Dice el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y está hablándose de su deidad, de su divinidad, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y la tercera descripción, la que nos alegra, la que nos llena de alegría nuestra alma y nuestro espíritu, dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, o sea, con respecto a nosotros, Él es el que vino por sí mismo a hacer la purificación de nuestros pecados. Amén. Así lo señaló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los corderos que se ofrecían en el Antiguo Testamento apenas cubrían el pecado. Pero el Cordero de Dios vino a quitar nuestros pecados, Amén. a lavarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Damos gloria a su santo nombre. Bien, entonces, vamos a mirar brevemente unos versículos donde se nos habla acerca de que el Hijo en el Antiguo Testamento era una promesa y era una profecía. Y hay que tener en cuenta con la terminología religiosa, porque ellos usan una terminología que no está en la Biblia y que además es antibíblica, porque ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son coiguales, son coeternos y son coexistentes. Pero el Hijo no existía en el Antiguo Testamento. Él apenas tenía una preexistencia porque estaba dentro de un plan, dentro de un proyecto, dentro de una promesa y dentro de una profecía. Amén. Salmo 2, vamos a ver el Salmo 2 y el capítulo 7. Y vamos allá a tomarle sentido a las declaraciones que hace la palabra, refiriéndose al Hijo, al Hijo. Aunque la promesa del Hijo arranca desde la caída del hombre en Génesis 3, pero para abreviar las lecturas, vamos a tomarlo desde aquí, para que miremos los términos. Dice Salmo 2:7, dice, aquí está hablando ¿quién? Está hablando Dios. Yo publicaré el decreto, yo publicaré, está hablando del futuro. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Está hablando de una promesa, está hablando de una profecía, y a la vez está hablando de una profecía cumplida. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Él no había nacido, ni todavía se lo había proclamado como el Hijo de Dios, pero en el plan de Dios, él ya estaba en la preexistencia. Ahora Isaías capítulo 7 y el verso 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, hablando del futuro, dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, hablando del futuro, porque era una promesa y era una profecía. Concebirá y dará a luz un hijo y llamará, no se llamaba, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios
con nosotros. Amén. En el mismo libro, en el capítulo 9 y el verso 6, Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, futuro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado o lo grande de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará, futuro, hará esto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en el mismo libro de Isaías 52, fíjese entonces que el Hijo era una promesa. Él no existía. Isaías 52, verso 6, capítulo 2 y verso 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá, futuro, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré, futuro y profecía, estaré presente. Amén. Gloria a Dios. Y también podemos mirar en Miqueas capítulo 5, Miqueas capítulo 5, verso 2. Aquí ya se está hasta indicando el lugar de dónde nacería o dónde nacería el Hijo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, en otra versión dice me nacerá, de ti me nacerá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gloria a su nombre. Entonces, ahí está claro que el Hijo preexistía, pero como una promesa y como una profecía. Pero ya en Mateo o en Lucas, donde viene el anunciamiento de la concepción del Hijo de Dios, un ángel le da la noticia a María, la buena nueva. Capítulo 1, verso 26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde estaba ella, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, en ese momento, concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo ¿de quién? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Amén. Promesa y profecía aún todavía.
Pero ya en Mateo capítulo 2, ahí comienza a cumplirse esta promesa acerca del Hijo de Dios y a cumplirse la profecía. Capítulo 1, perdón. Capítulo 1 de Mateo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Gloria al Señor, damos gloria a su nombre. Y vea lo que confirma el apóstol. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gloria Amén. al Señor. Amén. Gloria al Señor. A su nombre demos gloria. Bien, cuando el Señor nace, cuando el Señor nace, porque Jesucristo es el único que nació siendo Padre y Padre eterno. El único que nació siendo Señor y Señor de señores. Amén. El único que nació siendo Rey y Rey de reyes. Amén. A su nombre gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando el Señor nace, el cielo tiene que abrirse en alabanza, en proclamación, y dice en el capítulo 2 de Lucas, capítulo 2 de Lucas, qué confiable es Dios, ¿verdad? Amén. Porque todo lo que Él dice lo cumple. Dice el capítulo 2, el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Verso 9, y he aquí que se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nueva de gran gozo, Aleluya. que será para todo el pueblo, Amén. Sí, Señor. que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. el Señor. Amén. Amén. En otras palabras, Dios manifestado en carne. Sí, Señor. Por eso el apóstol dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en Amén. carne. Sí, Señor. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y terminemos con lo que nos declara el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 4, verso 4. El cumplimiento perfecto acerca del Hijo. El cumplimiento perfecto acerca de la promesa sobre el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la profecía acerca del Redentor del mundo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora somos hijos de Dios por la fe en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahora le decimos Padre, porque el ahora es nuestro Padre, nuestro verdadero Padre. Amén, nuestro verdadero Dios, nuestro único Salvador. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Gloria al Señor, damos gloria a su nombre. Oh, bendito sea su nombre. Dice Juan, no quiero dejar este verso pendiente. San Juan nos dice algo maravilloso. San Juan, capítulo 21, el último versículo del capítulo del capítulo 21. Capítulo 21 de San Juan. No, ese no es el versículo. Es Primera de Juan 5:13, discúlpenme. Primera de Juan 5:13. 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna, ¿en quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y más adelante dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Como una conclusión, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor. Damos gloria a su nombre. Démosle gracias en esta noche al Señor por su palabra. Gracias por sus promesas cumplidas. Gracias, Señor, gracias porque tú eres el cumplimiento. Oh Dios, tú eres la perfección, tú eres la realidad. Oh Cristo maravilloso, gracias por haberte manifestado, por haberte revelado a nuestras vidas, Señor, por habernos hecho ahora tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día y ayúdanos a permanecer en tu camino hasta el fin. Te lo rogamos por amor de tu nombre. Trae sabiduría a nuestras vidas para proclamar tu palabra, tu doctrina, para hacer entender que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. En tu nombre te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias a ti, gracias, Señor. Aleluya. Gracias,